Bienvenidos a su tercer programa, Hablemos un rato. En esta ocasión estaremos abordando el tema de la salud como eje estratégico en los gobiernos locales para la reducción de la pobreza. Tenemos como invitado en esta ocasión al doctor Orlando Delgado, y nos estará hablando sobre este tema tan importante en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense, que está siendo posible gracias a la excelente gestión del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo. Bienvenido, doctor. Buenos días, Julio, gracias. Hola a todos los seguidores de Sol de Libertad y sean bienvenidos, pues, como decía el compañero Julio, a este programa de Hablemos un rato. Queríamos además aprovechar la oportunidad para pedir disculpas por las fallas técnicas que tuvimos en el Space in Twitter que abordamos este tema la semana pasada. Habiendo dicho eso, Julio, comentábamos en aquella ocasión que cuando nos planteamos el enfoque del tema, decíamos, bueno, hasta cuando hablamos de salud o de cualquier tema en general en Nicaragua, ¿cómo separamos el apoyo del gobierno central en relación a los temas del desarrollo de un municipio en específico, en este caso de las municipalidades en general? Y la realidad es que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque está tan bien articulado el gobierno central con las municipalidades a través de las distancias correspondientes, que hay una amalgama tan sólida que en algún momento, insisto, es un poco complejo ver, bueno, hasta aquí llega la responsabilidad del gobierno central y aquí comienzan las municipalidades. Sí. Es bien difícil. Ese era un punto. Y el otro tema es cómo abordamos la salud. Si la abordamos desde el concepto únicamente de la bata blanca que se desarrolla en una unidad de salud, o hay otros elementos alrededor del tema que contribuyen a la salud, como la educación, la merienda escolar, la educación, como por ejemplo la seguridad vial, la seguridad ciudadana, los parques, significa que el parque es un espacio para la recreación y el esparcimiento. Entonces ya apartamos al joven de la delincuencia, de los vicios. Entonces eso es salud mental, salud física, ¿no? Porque eso es importante. La salud mental, en el caso también del ciudadano de tercera edad, se construye un espacio para que tenga salud física, que se mueva, que no esté sedentario, para que utilice su mente, porque sabemos que hay deterioro de su capacidad mental y de su memoria. Entonces, a final de cuentas, hablar de salud es amplio. Entonces, creo que tenemos unos tips de todo un poco para este episodio del programa y poder desarrollar en estos minutos, ¿verdad?, esa idea. Sí, para quienes ya pasamos la raya de los 50, que hemos vivido distintas etapas de la historia de Nicaragua, en los tiempos del gobierno de Somoza, cuando se hablaba de salud, se hablaba de dos maneras. Como decía usted, doctor, el médico de la bata blanca en la ciudad y en los pueblos y en los sectores marginados, el curandero. ¿Ya? Y se hablaba en términos de salud como un servicio exclusivo, como un privilegio. Posteriormente a eso, pues, es bueno mencionar un poco de la historia, la primera etapa de la revolución, donde el gobierno sandinista desarrolló una serie de programas encaminados a llevar salud al pueblo. Recordemos en los años 80 las jornadas de salud que se llevaban a cabo, las jornadas de vacunación que se llevaban a cabo en todo el país. Miramos a las enfermeras, a los doctores cargando, yo recuerdo aquellos termos que eran de Poroplast, donde llevaban las vacunas, iban llegando a cada uno de los hogares nicaragüenses, y ya la población teniendo ese acceso a la información. Cuando estamos hablando de salud, si hacemos un poco de historia, vemos en el tiempo del gobierno de Somoza, antes de 1979, hablar de la salud era enfocarse de dos maneras. Una, en la ciudad, el médico de bata blanca, el médico que era el hijo o la hija
del ricachón o el influyente del pueblo, y en el caso de los sectores marginados, el curandero, la curandera, que curaba con hierba. Después, siempre remarcando la historia de nuestro pueblo, vemos la primera etapa de la revolución a partir de 1979, los años 80, cuando aquí en Nicaragua se realizaron grandes esfuerzos de cara a llevar la salud a la población nicaragüense, y lo más épico que tenemos son aquellas jornadas de vacunación masiva que se desarrollaban en la ciudad, en el campo. Miramos a las enfermeras, a los doctores con sus termos, cargando sus termos, recuerdo aquellos termos de Coroplast, llevando, viajando en vehículos, caminando, subiendo cerros, pasando ríos, pero lo importante era eso, llevar la salud al pueblo. Estamos ya en esta nueva etapa de la revolución, en esta segunda etapa, y vemos que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario fue la gratuidad de la salud. Doctor, usted en sus años de experiencia, usted que hizo su servicio social, ¿nos podría hablar de esa parte? Tal vez no todo lo que fueron los gobiernos neoliberales, donde la salud estaba privatizada, y esta nueva etapa de la revolución donde ya se permite, como ha sido usted la introducción, el papel determinante de los gobiernos locales en articulación estrecha con el gobierno central. Ok, sí, Julio. Por ejemplo, recuerdo que en mi etapa de formación aquí en Managua, y luego en mi servicio social ya en el departamento, simplemente en el servicio, trabajamos con las comunidades. Entonces, un sistema de salud empobrecido, saqueado, con una pequeña fracción privatizada. La Constitución decía que el sistema público podía establecer cobros, ¿no?, para sacar ahí, apuntar sus presupuestos. Entonces, un ejemplo, recuerdo que hacíamos suturas de las heridas con los reciclados. Entonces, finalizaban la sutura, le ponían una bandejita con yodo, etcétera, etcétera, y listo. Entonces, le daban un paquetito de 10 gasas, guantes reciclados, esterilizados y enmarcados. O sea, algunos te quedaban más pequeños, otros más grandes, y cuando estaban tantas veces reciclados se te rompían. En la época del somocismo era lo mismo. Con la segunda revolución, pues yo ya no estoy trabajando en el hospital. Obviamente entendemos que hemos sido un país tan fuertemente saqueado y agredido que tenemos hospitales, pero ya no se dan esos fenómenos de reciclar y los de sutura. Ya no se manda al paciente a comprar para una cirugía ortopédica todos los clavos y todas las piezas y todas las placas que quieren utilizar, porque una buena parte ya está garantizada. Ya no se ve la parte ecológica, los cuidados lineales, etcétera, etcétera. En términos de infraestructura que se ha mejorado, por ejemplo, en 2020 se mejoraron 67 unidades de salud nacional. A nivel de mercado, en relación a las municipalidades, se avanzaron, los gobiernos locales avanzaron actualizando los registros y expedientes de comerciantes de 97 mercados municipales. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces permitió realizar 2.500 y pico de jornadas de fumigación, de ratización, jornadas de limpieza. Entonces, sí, hay un esfuerzo del MINSA, ¿verdad? El MINSA, voy a hacer un paréntesis, los ILAIS. ¿Qué son los ILAIS? Los ILAIS son los sistemas locales de atención integral de salud. Los ILAIS, como los conocemos hoy, nacen con la revolución. ¿Y por qué, aún con los gobiernos somocistas, por qué las jornadas de vacunación tenían éxito? Porque estaban montados en ese carril organizativo de los ILAIS que la revolución había creado. Ya, venimos a la segunda etapa de la revolución a partir del 2007, y ese canal se empieza a mejorar con sus dificultades y con factores externos que inciden sobre la economía nacional, ¿verdad? La crisis del 2009, por ejemplo, 2008-2009, y así avanzamos en el tiempo, y luego el intento de golpe de Estado en el 18, que aún así se iba entendiendo.
a pesar que se distribuyeron hospitales, que se distribuyeron ambulancias, fenómenos naturales, pero que el sistema de salud ha estado ahí, junto con otros actores importantes. Entonces, ¿qué permite estas actualizaciones que hacen los gobiernos locales a nivel de mercado? Precisamente garantizar salud para el comerciante, al fumigar, al limpiar, pero garantizar salud para el consumidor. ¿verdad? Entre los marchantes, para el consumidor, ok, tengo un local aseado, limpio, que está ahí disponible para todos. Y esto es algo frecuente que lo vemos en las noticias. Eso fue en el 2020. Datos del 2021 nos dicen que se realizaron 4.350 jornadas de limpieza realizadas en coordinación con las alcaldías y comerciantes de los mercados. ¿Por qué lo menciono así? Bueno, cuando se hacen también ferias de salud, se hacen actividades de mi comunidad, la alcaldía, y me lo comentaba un compañero de Juigalpa, a diferencia de lo que es Managua, porque hay más recursos, pues las alcaldías ponen el hombro fuertemente para la logística que va a requerir el personal de salud, ¿verdad? Cuando llegan los compañeros del movimiento médico sandinista, son médicos, enfermeras, técnicos, entonces esa gente tiene que comer, tiene que estar viendo algo, hay un esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud, obviamente, central, FILAI, ya en los departamentos, en los municipios, pero también de los gobiernos locales con esa infraestructura. Ese trabajo de barrido que se hace casa a casa, se acompaña con las comunidades, y si bien es cierto, es la comunidad organizada la que está participando, también hay un componente fuerte de la alcaldía para que sean posibles todas estas jornadas que se realizan. Fíjate, Julio, que en el 2020 se habían mejorado 50 centros de desarrollo infantil en 43 municipios. Se mejoraron 39 casas maternas en 38 municipios. Se realizaron o se construyeron 17 unidades de salud en 13 municipios. Casualmente, en este 2023, estaba viendo la noticia ayer por la mañana en televisión, canales del Pueblo Ciudadano, que en el Caribe Norte, una comunidad de Puerto Cabezas, Ninayandri, se está avanzando si mal no recuerdo, como por el 84% de avance en la construcción de una unidad nueva de salud que va a atender a 83 comunidades. Y si bien es cierto, otra vez de todo el engranaje administrativo que tiene nuestro gobierno central y trasladado a los locales, el FICE es el que está, digamos, lo que yo pude leer en la noticia, ¿no? Supervisando estas obras. ¿Qué significa el FICE? Que si está el FICE, entonces están los gobiernos locales. Porque obviamente, entonces, estamos claros que lo decía yo, 13 comunidades indígenas de la zona que van a ser beneficiadas con esta infraestructura que está pensada no solo para atender las especialidades médicas, sino que también pueda servir de albergue, que pueda servir y que esté funcional en el caso de un desastre natural o un huracán que no frecuente en esa zona, no tenga que necesariamente evacuarse porque está acondicionado para resistir la tempestad y seguir dando atención médica, atención en salud en general, ¿no?, a la población de la comunidad. Es bastante interesante, es bastante amplio lo relacionado al tema de la salud. Hablar de articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales no es posible si no se menciona la parte de la comunidad, la participación de la comunidad, la participación de la población. Yo traía a memoria las jornadas de vacunación que se realizaban en los años 80, después en los años 90 con los gobiernos neoliberales. Si bien es cierto, se realizaron jornadas, pero nunca lograron alcanzar esa dimensión que tiene el gobierno sandinista de organizar a la población, de darle a la población el papel más importante. Nada de esto sería posible sin que la población participe de forma consciente, abriendo la puerta a los brigadistas que andan, y la misma población sirviendo de vaquiano, sirviendo de guía. Ve allí, no sean, o
de pronto vengan, aquí ya pasaron, pero quedaron 2, 3 personas, o en tal lado no han ido, esa casa pasaron de viaje, estaban cerradas. Entonces, todo eso forma parte de ese proceso de trabajo armonioso, población, la comunidad, los gobiernos locales, gobierno central. Así es, así es. Hay otro elemento que es importante, creo yo, sin querer salirme del tema, ¿no?, que estamos abordando el día de hoy, pero que influye en lo que es salud para las comunidades. Hay 2 elementos. Uno es el hecho que a nivel de educación, la CNU, a través de las universidades, en las cabeceras departamentales, ¿cierto?, ha logrado elevar o hacer que los hospitales regionales sean hospitales en pueblo. ¿Qué significa eso entonces? Que antes el muchacho del departamento, del municipio, tenía que ir o hasta Managua o ir hasta León para estudiar medicina. Ahora lo pueden hacer en la cabecera departamental. Retomo Hidalgo. Esos muchachos venían a Managua. Que mucho menciona ese lugar, doctor. Venía entonces a estudiar acá, de la costa Caribe a León. Entonces, insisto con Hidalgo, venían hasta Managua, hacían todos sus 5 o 6 años, su internado 6 años con el internado y luego el servicio social, a cualquier parte del país. Ahora el muchacho puede estudiar la carrera completa en su municipio a través de la FARC. Estudiar la carrera en su municipio y puede llevar su formación clínica ya de hospital directamente en su departamento. El 6º año, que es muy importante en nuestra formación, que es el internado, ya lo pueden hacer. Antes el internado era exclusivamente realizado con León o Managua. No se realizaba en el departamento. ¿Qué significa? Que los hospitales departamentales daban escasos de personas. Y Managua tenía al estudiante, al médico interno, al médico residente, un grupo de base. Podríamos hablar como de una especie de sobrepoblación médica en los hospitales centralizados en Managua. De alguna manera, sí, y siempre decíamos, bueno, estamos escasos de personal, ¿verdad? Pero que si sentíamos que estábamos escasos aquí en Managua, ¿cómo se sentirían los departamentos? Así es. Entonces, no, el gobierno central, vamos a trasladar con la universidad el internado de 6 años a los departamentos. Entonces, ahora, estos hospitales regionales son hospitales de escuela que cuentan con médicos internos que se están formando. Estos médicos internos posteriormente van a pasar a su servicio social a dar cobertura. Entonces, ese es un elemento importante que fortalece la salud. Pero además, estos muchachos participan también, no solo a nivel de hospital, como aquí en Managua, sino que también como parte del MOSAF, ¿verdad? Tengo un lapsus en la lengua ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ¿me entienden? ¿No? El programa de estratégico de salud de la comunidad, modelo de salud, comunidad y familia, se traslada no solo en Managua, sino también en los departamentos. Entonces los muchachos salen del hospital y van a la comunidad. Y el otro es importante, que tiene que ver con la educación, es que la universidad en el campo está formando recursos en las comunidades más alejadas en técnicos de enfermería, que van a dar y van a hacer muchas veces el primer contacto entre el paciente, el habitante de la comunidad, que es un paciente en este momento, con el sistema de salud local. Entonces, claro, no es solamente el recurso humano, sino que también hay un recurso técnico en el sentido de equipamiento, de logística, ¿no? Medicamentos, el local, etcétera, etcétera, más el traslado que hacen para que la población se beneficie no solamente con la curación, sino con la prevención, que es muy importante, ¿verdad? Que es muy importante la parte de medicina preventiva para que nuestra ciudadanía, todos nosotros, tengamos calidad de vida. Bueno, doctor, ya para ir cerrando este programa de hoy, ¿cómo visiona usted como médico el sistema de salud de Nicaragua, siempre desde el punto de vista de la participación de los gobiernos locales y población a un mediano plazo? A un mediano plazo, ¿cómo lo visualizo? Sí. Creo que nuestro sistema de salud se está fortaleciendo
a pesar de todas las agresiones externas, a pesar de las limitantes propias que tengamos como país, se está fortaleciendo en cuanto a la formación de recursos, en cuanto a que esa formación lleva un enfoque humanista. No vamos a tratar de una enfermedad, estamos tratando seres humanos con padecimientos de salud. Estamos hablando de un sistema de salud integral, comunidad, gobiernos estatales, gobiernos locales, estamos hablando de un sistema de salud que se preocupa, insisto, por la prevención, cada jornada de comunicación, cada plan que es para prevenir enfermedades y no solamente tratar la epidemia o la pandemia. Estamos hablando de un sistema de salud humano, revolucionario, como debe de ser, que somos dichosos de tenerlo y que hay que decirlo a los más jóvenes, que no siempre fue así, para que sepan qué sistema político de casa que se tiene, ¿verdad? Con su modelo cristiano, con valores socialistas y tomando el tema de la solidaridad, está enfocado en mejorar nuestras condiciones de vida que paralelamente mejoran las condiciones de salud y viceversa también, ¿no? Entonces, enfrentaremos muchos retos, como todos los países del mundo, como todo país que ha sido saqueado y que está luchando por su autodeterminación y soberanía, nos van a seguir atacando. Entonces eso posiblemente diría, bueno, a pesar de esos ataques, la salud de Nicaragua decae. No decae, se mantiene y va a crecer. Entonces, yo soy optimista y sé que nuestro gobierno, nuestros líderes, nuestras autoridades hacen el 200% de lo humanamente posible para que esto se mantenga. Y nosotros como ciudadanos, no lo digo como médico, sino que también como ciudadano y que utilizo los servicios de salud, tenemos que aportar un grano de arena también para que tengamos un ambiente bonito, saludable y, ya lo decía, ¿no?, prevenir enfermedades. Bueno, ya quisiéramos continuar hablando de este tema. Como decía usted, doctor, este es un tema bastante amplio. Hay un abanico de oportunidades que se han abierto a la población para el acceso a la salud desde la comunidad y para la comunidad. El esfuerzo que realizan los médicos, las alcaldías, el MINSA, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, pero bueno, el tiempo apremia, ya prácticamente en un abrir y cerrar de ojos se nos fue el tiempo. Esperamos, doctor, tener una oportunidad para abordar este u otros temas en los próximos programas. Agradecemos su participación y pues esperamos los comentarios de nuestros seguidores y nuestras seguidoras a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que le dé clic a la campanita. Clic. Suscríbanse al canal. Así que, viva Sandino. Veo.